Listo. Vamos a continuar, estimados alumnos. Les voy a hacer una presentación a modo de resumen de la clase pasada, lo que es un análisis de la cadena de valor aplicando también el método JIT. Este caso es de Alicorp. Por favor, deme un... Freddy, ¿podría parar tu micrófono, por favor, Freddy? Parece que hay mucho retorno con dos equipos. Gracias, Freddy, muy amable. Muy bien, acá vemos un ejemplo real del desarrollo de una cadena de valor de los proveedores que la parte de la cadena suministro, la cadena productiva y clientes. Este es un caso real, este es un análisis muy completo que se ha hecho Alicor. Yo solamente voy a presentarles la parte que está relacionada a la materia de nuestro curso. Entonces, dentro de esta filosofía, ellos dicen que son conscientes de la necesidad de generar relaciones de confianza. Mira dónde parten, ¿eh? De esta cadena de relaciones de confianza con sus integrantes de esta cadena productiva, proveedores y clientes. Si ustedes se dan cuenta, no es otra cosa que la cadena de suministro, como lo hemos tocado nosotros, ¿no? Aliados para crear bienestar en la sociedad a través de productos de alta calidad y para ello contamos con diversas iniciativas de capacitación, etcétera, ¿no? Entonces, hay un poco de la inversión que hacen ellos en todo lo que es los granos como un principal insumo, y un poco de la contribución a la productividad en la quinoa, en la sierra peruana, inclusive le dan un poco de soporte y asistencia, ¿no? Y con esto permiten duplicar la formación laboral para jóvenes en situaciones de pobreza, ¿no? Pero acá quiero entrar a la estructura de operaciones, ya que está relacionado a nuestro tema. Bueno, este es un PCP, es un planeamiento de control de la producción, que es netamente operativo, ¿ya? Esto no lo voy a detener porque sería un tiempo muy difícil de entender. Donde quiero llegar es justamente a este escenario. Este escenario nos permite entender lo que yo les explicaba el cursograma analítico y le dije como trabajo, pero esta es una situación real, esta es una programación de producción de Alicor. Por si acaso esto es real, ¿eh? Acá no hay un supuesto, acá esto es real. Y fíjense, todos los cursogramas tienen, digamos, el mismo formato, algunos le agregan, en este caso, Alicor, fíjense, le agregó también el resumen y el total de la distancia en metros, dependiendo de la actividad. ¿Ya? Pero en este caso, fíjense lo que ha hecho, ¿cuál es el estudio? La producción de galletas, ¿ya? Normalmente, cuando uno presenta esto, hay que completarlo. Hecho por, elaborado por el recurso humano, cantidad 150 presentaciones por hora. ¿Correcto? Entonces, ese es el objetivo de análisis, 150 presentaciones por hora. Entonces, sobre esto empiezan a hacer la simbología de operación, de actividad de traslado, de mora y de archivo almacén. ¿Correcto? Nótense que en este caso tenemos también el triángulo invertido, que es el que normalmente yo les explicaba que se usa. ¿Correcto? Entonces, fíjense acá, acá hay una operación, pero le ponen esta operación con un puntito. Entonces, creo que esa simbología no la llegamos a tocar. Yo les pregunto, ¿alguien tiene idea qué significa la operación, en este caso la bolita, y después tiene el rectángulo con un puntito? ¿Alguien tiene idea qué significa eso? Si ustedes pueden leer y entender este cuadrito, que ya están en capacidad de hacerlo, por lo que hemos visto, ¿ustedes comprenderían qué significa el puntito? A ver. ¿Y por qué en otro no tiene puntito? ¿Alguien, por favor? ¿Me están escuchando todo esto? Estoy con mi micrófono abierto. Entra en la duda. Freddy, ¿se me está escuchando? Sí, profesor, se le escucha. Entonces, sí, ¿y qué pasa hoy día? Tan fríos, la llovizna, una mañana muy fría, los tienen muy apacados. Freddy, ¿tienes alguna idea por qué se ponen los puntitos? A los puntitos que están sobre cada figura. Esos puntitos negros.
Lógicamente, eso nos están sirviendo de guía, ¿no? Profesor, Sí, ¿quién habla? Valdivia. Profesor, ¿Cómo te llamas? ¿Tu nombre, Valdivia, Valdivia? profesor. No, Brenda. tu nombre. Brenda. Brenda, espérate un ratito. Ay, Ya que hoy día no han querido intervenir, Brenda, tú me vas a hacer acordar que te estoy poniendo un punto adicional en el examen parcial. ¿Ya? ya, Por profesor. favor, me haces acordar tú también, Freddy. Ahora sí, Brenda, te escuchamos. Profesor, yo también tenía al principio esa duda de por qué los puntitos. Yo pensé que era como un patrón de crecimiento cuando no sabía sobre el tema. Y es como que es lo que yo pensaba y también le quería preguntar, pero no le había llegado a preguntar la clase pasada porque justo iba a entrar en mi compañera Madeleine y no le podía preguntar eso, porque al principio yo pensaba que era como un factor de crecimiento, de tendencia, porque se movía los puntitos y cuando lo ves de lejos y con un proceso, un cursograma grande, es todavía más lábil. Y yo decía, esto debe ser como un patrón de crecimiento, pero no era así. Y eso es lo que justo no llegué a preguntar la clase pasada. No sé si nos puede vislumbrar antes de pasar Sí, a la... sí, 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 Brenda, pero yo quiero saber ustedes qué entienden. Usted me ha dicho que puede ser un patrón de crecimiento. Tiene algo que ver, sí, pero Ya, quiero ver otros comentarios. Ahora vamos a redondear esa idea, pero me gustaría escuchar otros ok, comentarios. listo. Profesor, disculpe, buenos días. Ya Sí, regresé. ya, claro, en un Pero, ratito que estoy ahorita justo. A ver, a lo mejor tú, claro, ¿qué significa esa puntuación? Porque tú has tocado el tema del JIT ajá, y a lo mejor tiene algo que ver. A ver, a coméntanos. ver, a mi parecer, creo yo que esos puntos No creas, representan, no, no creas, claro, no creas, o mis es, alumnos no creen, o eso no disculpe, es. ok, ok. A mi parecer es que esos puntos representan en las diferentes etapas de proceso, cómo va avanzando. Por ejemplo, en el punto número 1, donde dice recepción de materia prima, en la parte de operación, ese punto representa, digamos, como un, como un paso, ahí está, son pasos, donde en cada paso, digamos que se hace la operación, pasa por ese punto, se hace la operación, después vas al siguiente punto donde dice inspección de ingredientes, donde también haces una cierta operación, o sea, es una fase donde va avanzando, creo yo. Exacto. Disculpe, no. Profesor, Sí, no sí, a ver. no sé Sí, si ¿qué puede... más? Profesor. ¿Quién interviene? Bueno. ¿Quién, No, quién, quién? ¿Cuál es tu nombre? Brenda Valdivia, profesor. Ah, otra vez Brenda. A ver, un ratito, claro, Brenda va a participar. A ver, Brenda. Sí, profesor, ya me recordé. También estaba pensando que a lo mejor cuando las líneas son más grandes significa que a lo mejor ya está yendo hacia almacenamiento. O sea, yo había interpretado de que mientras más chiquitas son las líneas entre punto y punto, es mejor así la materia prima o el insumo se sigue trabajando, se está procesando, pero en cambio cuando las líneas son más largas entre los puntos y puntos, eso significa que estoy almacenando más, tengo insumos en almacén muertos, entonces eso no es muy eficiente. También lo había visto por esa parte. No sé si también puede ser dable. Muy bien, muy interesante. Profesor Sí, Delgado, ¿quién habla? Señorita Delgado, díganos, por favor. sí, tal vez tiene que ver también con la producción discontinua o en lote, en la que no se avanza hasta el siguiente proceso hasta terminar uno Ajá, solo, ajá, únicamente se realiza ese proceso. exacto. Y eso es, señorita Delgado, efectivamente. Acá tiene que ver esa producción, esa secuencia que ustedes pueden determinar en lote, porque si se dan cuenta, en el lado derecho, fíjense que, por ejemplo, hay un 15 y está justo en el símbolo redondito que coincide también con la parte izquierda. Y si nuevamente regresan tiempo, fíjense que abajo hay un 3. ¿Un 3 qué? En la inspección de ingredientes. Y esos son minutos de toda la producción y la secuencia de las actividades en lote que vas a empezar a producir. Entonces, si acá ya te están dando la cantidad que son 150 presentaciones por hora, ¿correcto? Entonces, ese tiempo tendría que estandarizarse a razón de la hora y por consiguiente,
puede ser que pases o te sobrepases y empieces a evaluar y a mirar qué cosa está pasando. Entonces, acá te van estandarizando, fíjate, los tiempos a razón de las operaciones y otras actividades que puedas tener. Por eso, por ejemplo, ahí tenemos operación y control. Si se dan cuenta, la mayoría de tiempos está en operación y en control. No está en traslado, no está en la demora, no está en almacén. No. Entonces, hacen la secuencia, en este caso, de actividades por tiempo y por unidades de producción. Y eso está relacionado a la descripción de los elementos. Y esto te permite al final cuantificar el tiempo que tú estás demorando, por ejemplo, en la operación. Entonces, si nosotros sumamos 15 más 5 más 30 más 10, etcétera, ahí tenemos ya un tiempo. Por otro lado, también tenemos tiempo que está en la inspección de ingredientes, en la inspección de cocción, en la inspección de cocción de ingredientes. Si se dan cuenta, es todo inspección. Lo que tiene 333, ¿correcto? Son inspección. Entonces, esos puntitos te ayudan a determinar la secuencia y en este caso es una inspección de las actividades que está describiendo cada paso por tiempo. Y ahí te podrías dar cuenta, y yo les pregunto, si con esta información habría algún cuello de botella aparentemente en tiempo y a razón de movimiento que podrían mejorar y qué podrían hacer. Fíjense el caso y analicen, a ver. ¿Dónde podría estar un cuello de botella? Profesor Sudario, Sí, Sudario, ¿cómo? podría ser en el horneo de galletas que dice que se demoran 60 minutos. Ajá, en el horneado, Sí, correcto. y el sellado de galletas. Ya, profesor, la tarde. Sí, el Sudario, sigue. Ah, ya. Y en el sellado de galletas de achotillo que se demora 20 minutos también. 20 y luego también el de 30 minutos, el de cocción, tiene 30 minutos. El de sellado de galletas de achotillo es de 40 minutos, no de 20 minutos. Ah, Sí. tienes razón. Sí, ¿y qué podrías hacer si encuentras esos detalles? Y por ejemplo, Lógico, tú no eres ingeniero, ¿no? Pero miren acá, para poder llevar a cabo esto, los ingenieros de planta tienen que hacer el PCP, que es el planeamiento del control de la producción, ¿ya? Entonces, cada máquina que puedes trabajar te debería arrojar la cantidad que vas a trabajar y que lo vas a poner en la planta, ¿no? Esto ya es parte de un PCP, inclusive al final hay un requerimiento a razón de esto, de la información del cursograma. Entonces, fíjense cómo se va uniendo. Nosotros solo hemos detenido nuestro tiempo en tratar de entender este cursograma analítico, que es parte importante dentro de la cadena de suministros, pero no queda ahí. Hay todo un PCP, hay un MCP, o sea, hay todo un proceso a razón de las capacidades que pueda tener, porque con esto también te vas dando cuenta que a lo mejor esa amasadora que se está demorando mucho, a lo mejor la marca o la capacidad no es la adecuada, porque si se dan cuenta, en el cursograma estábamos viendo que el problema era a lo mejor el horneado y por ahí creo que estaba también el amasado. No viví en el amasado, sí. Entonces, tú evalúas y de pronto te das cuenta, ok, ¿qué máquina tengo amasadora? ¿Cuál es la capacidad? Correcto, mira, ¿cuál es su frecuencia? Y tengo algunas características acá. O sea, todo esto es parte de un análisis que te permite estandarizar los mejores tiempos. Y acá está justo, acá el estándar. Con esto termino esta parte solo como referencia. Fíjate, todos estos diagramas tienen lógicamente que estandarizarse. Entonces, para poder estandarizar los tiempos, tienen ciclos como referencia y sobre esos ciclos dividen al final entre la cantidad para poder tener un tiempo promedio, de igual manera en inspección, en calificación, etcétera, y sacan sobre esos tiempos estándar. Esto ya es netamente ingeniería, pero es un análisis que ustedes podrían también complementarlo. Si alguien se va a dedicar a la administración de la operación, ya sabe, por ejemplo, que esto es un análisis, un estimado, que pueden manejarlo más o menos hasta con un margen de 5%.
y esto te puede ayudar a que la calificación que llegue al 80%, en este caso hay una diferencia hasta del 20%, puedas tener algunos rangos de márgenes de error que te permiten definitivamente poder continuar con tu producción, pero no estás al 100% todavía óptimo, ¿correcto? Bueno, ya acá viene todo el pronóstico de venta, y acá hay un aspecto también que a lo mejor nos podría ayudar, porque justamente la clase de hoy día es gestión de inventario. Entonces, en Alicor, ¿cómo hacen la reducción de inventarios? Dice, constantemente un almacén cuenta con una cifra alta de mercancías. Fíjense, o sea, lo que analizamos en clase pasada, que los almacenes no deberían de tener tantas mercancías, pero acá mira lo que dicen, ¿no? Reaprovisionar, que hace mínimo en compuesto de costos implicados y está fundamentado en una demanda determinada, determinista, constante y de revisión continua. Quiere decir que el estudio del mercado, la proyección, el pronóstico de venta o en todo caso el análisis de demanda es un factor determinante para poder manejar ese almacenamiento. Una estrategia que usa Alicor para poder vender los productos en esta P del plaza, que es el mercado, es que analiza a qué puntos de venta pueden llegar y siempre con el intento de incrementar cada vez más sus ventas. Y este es un tema de ventas. Entonces hacen alguna estrategia que, si bien es cierto, tienen un promedio estándar, ventas debería en todo caso de aumentar esa demanda a razón de su fuerza y su incremento en los puntos de venta. Entonces, esa es una estrategia para poder bajar los inventarios, ¿no? O sea, tiene una producción, tiene grande cantidad de almacenes, que está de acuerdo a la prevista de la demanda, pero siempre queda mucho. ¿Por qué? Porque ellos confían mensualmente en el aumento de sus ventas. Normalmente las cuotas de un mes a otro están alrededor del 3 al 5% en forma, digamos, pesimista. En forma optimista, el aumento de un volumen de la demanda puede estar de 8 a 10%. Bueno, escenarios optimistas, ¿correcto? Y eso al final se cuantifica en dinero. Bueno, ya eso ya es un tema más de lleno. Acá ya hay una visualización de la producción, empaque, envasado, etc. Y esto es ya netamente ingeniería de plata, ¿correcto? Que a otro momento lo vamos a tocar. Muy bien, hasta ahí no sé si tienen alguna preguntita para ya darle paso a Claver, por favor. Si tienen alguna pregunta. ¿Sí? Profesor, una consulta. ¿Cómo no? Dime. ¿Quién habla? Jan Apasa, profesor. Sí, Jan, dime. En el cursograma analítico que mostró y nos mostraba que un cuello de botella podría ser el sellado, ¿no se debería especificar si esta acción lo realiza 100% una máquina o también tiene intervención manual para así disminuir los tiempos? Muy buen análisis, muy buen análisis. Sí, sí, continúa la idea, pasa. No, o sea, si se intervendría una persona, se tendría que hacer mayor capacitación y si fuera una máquina, no sé, revisarla, ¿no? Si tiene algún desperfecto, porque... Sí, ya pasa. Bueno, normalmente primero se empieza por esto, para ver las características de la potencia, el tiempo y el consumo que te da una máquina. ¿Ya? Eso es ingeniería industrial pura. Entonces, sobre eso tú determinas la capacitación de la manipulación del hombre que está desarrollando. Viene la actividad manual y la actividad mecánica. Ya en algunos casos, estas amasadoras o cualquier otra maquinaria puede pasar a un efecto ya más robotizado y computarizado, ¿ya? Donde a razón de estos estándares que ya tú manejas en tiempos, ya lo que es el amasado, por ejemplo, mira, total tiene 105 minutos, el promedio es 21 minutos, ¿correcto? Y la inspección de esta actividad debe demorar 3.75. Entonces, fíjate hasta dónde llegan estos estándares, ¿eh? Hasta con décimas. Y lógico, acá no especifica si es que entra la mano del hombre o entra el tema netamente de máquina como tal. Si la máquina como tal te da esto, de acuerdo a su capacidad, entonces el problema no es la máquina, el problema puede ser el hombre, efectivamente. Tendrías entonces que analizar la materia de la capacitación del hombre para optimizar el rendimiento de la máquina versus la capacitación del hombre, de paso.
Interesante tu comentario, efectivamente. Hasta eso hay que analizar a PASA. Fíjate todos los procesos de análisis que tenemos con este curso ahora. ¿Correcto? Muy bien. ¿Otra pregunta, por favor? ¿Sí quedó claro? Profe, Sí, dime. ¿qué tal? ¿Quién habla? Joel. Hola, Joel. ¿El mismo Joel La Pasa o es otro? No, Joel Santisteban. Ah, ¿cómo está Santisteban? ¿Qué tal? Bien. Dígame. Este PPT se encuentra en el Classroom, porque ahorita lo estoy No, revisando. no. Este es un aporte. Lo que pasa es que esta es una información no tan pública. O Ah, ya, sea, ya. no tan pública, porque acá hay cifras reales. Este caso es real. Este caso es de Alicor y está todo. Está todo acá. Está todo. O sea, todo está acá de Alicor. Entonces, no, no está ventilado. Algunas cositas, pero acá está hasta la ingeniería de planta, sus almacenes, su distribución. No, es completo este trabajo. Por eso no lo puedo, está con cifras, fíjate. Entonces, Financiero. hasta cómo invierte en la bolsa de valores para ver un poco de finanzas. Es completo este trabajito que lo tenemos. Pero Sí, hasta los ratios, mira, cómo salen los ratios. Ya me imagino ustedes han visto ratios financieros, de liquidez, de gestión, de solvencia, rentabilidad y su subdivisión. Mira, cómo sí, están sus... porque como justo nos han pedido una tarea similar, así. No te Claro, pases. claro. Es mosque de cadera. No le quieres jalar para tu tarea. Investiga, compadre, no puedo. No te pases. Claro, profe. Pero este trabajo es completito, acá tienen todo. Acá este es una hasta para tesis son este trabajo. Son Sí, profe, análisis ahí nomás transversal. hice mi tesis. Sí, ¿ves? Todo acá está rentabilidad, solvencia, análisis transversal. No, todo, este es completo este trabajo. Yo solo Tiene les he todo. presentado, tiene todo, lo que es todo. Usted es el gerente de Alicom. No puedo presentártelo. Bueno, listo, Joel. Vamos ahora ya a darle, voy a salir de mi pantalla para darle espacio a nuestro amigo Claver. Claver, ¿me confirmas si me estás escuchando, por favor, para darte el pase? Sí, profesor, ¿cómo no? Muy bien, creo entonces que con esto ya quedó más claro el tema del cursograma. Era importante rescatarlo más esto para que se pueda entender con mayor dedicación. Lógicamente, solo como comentario final, esto tiene que ir complementado, por si acaso, de nuestros amigos de ingeniería. Solos, acá no, porque inclusive hasta hay un análisis de resistencia de materiales, fíjate tú, hasta infraestructura, soportes. No, ya es tema de ingeniería, pero igual ya con esto ustedes tienen una base para poder hablar de tú a tú con un ingeniero de planta, ¿no? Ok, muy bien, Claver. Adelante. Por favor, compartan Ok, su profesor, pantalla gracias. y continuemos. Ahora sí, continuemos ya porque ya hice un resumen. Más bien, más de 2 minutos me he demorado, mucho ya. Adelante, Claver. Ya, profesor, a ver, ¿me escucha bien, ante todo? Sí, Compañero, Claver. profesor, ¿sí? A ver, vamos a preguntarle a nuestro compañero Santisteban si te escucha bien. Joel Santisteban, ¿lo Sí, escucha profe, bien? te escucho. Perfecto, muy bien. Sí, sí. Adelante, Claver. Profesor, a ver. Hayamos, compañeros de nuevo, profesor, buenos días. Hayamos comentado sobre el justo a tiempo. En primera instancia, cabe mencionar su historia, su creador, Taiichi Ohno. No está de más mencionarlo, siempre es importante recordarlo. Y su filosofía, que nos dice, bueno, ya sabemos que es reducir el tiempo buscando la productividad, pero lo más importante es que rescatamos de esta filosofía es que su ventaja competitiva no, la ventaja competitiva que adquiere la empresa en el mercado es reducir sus tiempos y satisfacer la demanda en el tiempo requerido y las unidades requeridas, necesarias. Segundo punto, sus características. Hayamos hablado de sus características. Disculpen, voy a mover esto por favor. Disculpen para mostrar sus características. Ya. Hayamos hablado de sus principales principios fundamentales. Como podemos ver, el primer punto es sus problemas fundamentales. Acá, si se recuerdan, hemos hablado sobre las existencias,
sobre las analogías de las existencias. Segunda característica, como ya hemos hablado, de eliminar despilfarros, que quiere decir hacer, añadir actividades que agreguen valor al producto. El tercer punto, la simplicidad. Si recordamos bien el ejemplo del boxeo, un compañero también mencionó un ejemplo de la UFC, que busca ir por el camino más simple y menos complejo. El cuarto punto, identificar los diferentes problemas, y para esto nos basamos en las diferentes herramientas, y una de ellas habíamos hablado del Kanban, como habíamos mencionado, sobre el problema de los supermercados. Y en siguiente punto habíamos comentado sobre las fases del sistema JIT. La primera fase puesta en marcha en el sistema, en simple instancia nos quiere decir que nos busca transmitir un cambio en la actitud. Si recordamos, habíamos hablado sobre actitud y sobre aptitudes. ¿Para qué? Para esto, tener una comprensión básica del sistema, hacer un análisis de coste-beneficio y buscar el compromiso de los colaboradores. Segundo punto, la mentalización. Aquí habíamos mencionado sobre la educación. Habíamos hablado de una diferencia entre educar y formar. Y con este fin, ¿para qué? ¿Para qué buscamos con esta educación? Buscamos una estructura, un sistema para aplicar las diferentes filosofías del JIT. El tercer punto, habíamos mencionado sobre la mejora en los procesos. Aquí nos habíamos referido sobre los diferentes cambios en el proceso, en la mejora de la producción, en la mejora de proceso a proceso. En el flujo del trabajo, habíamos hablado que de un proceso a cierto proceso, el proceso 1 a proceso 2, hay un flujo. Ese flujo de trabajo es mejorar ese proceso, ese flujo, ese transporte. El cuarto punto, mejoras en el control. Acá también es necesario mencionar los diferentes mecanismos de control que favorecen el sistema. Uno de ellos también es el sistema Kanban, por favor, es el sistema Kanban. Pero estos procesos también necesitan tiempo, necesitan una mejora. Y para eso usamos las diferentes herramientas. Uno de esos también, podría lo que hemos mencionado sobre cómo mejorar la cadena de valor, o sobre los cursogramas que hemos analizado. El quinto punto es una relación entre proveedor y el cliente, es decir, no dejarlos de lado, hacer que el proveedor y el cliente se relacionen en los demás procesos anteriores, que todo vaya a la par, que todo sea en paralelo. Estas diferentes fases no deben ir punto por punto. Por ejemplo, primer punto, hacemos el sistema en marcha. Segundo punto, nos toca la mentalización. No es así, sino es todas estas fases en paralelo, buscando la eficiencia y la productividad y reducir los costos y los tiempos. Muy bien, ahora pasemos a hablar sobre el último punto, sobre un ejemplo aplicativo. Muy bien, aquí tenemos dos casos. El primer cuadro es un enfoque tradicional. Era para ponerle acá el título, me había olvidado. Tenemos dos cuadros. El primer cuadro nos representa un enfoque tradicional, y este segundo cuadro nos representa un enfoque JIT. Pasamos a analizar el primer cuadro y en segundo lugar el segundo, y concluiremos con unas ciertas mejoras. ¿En qué mejoró el proceso JIT? ¿Qué mejoró el proceso JIT del tradicional? ¿En qué se diferencia? Y conforme a estos ejemplos vamos a ver las diferentes características. A ver, primer cuadro. Como habíamos hablado, este es el enfoque tradicional. También cabe mencionar que se debe recordar que había mencionado algunos términos. Creo que eso fue la primera exposición, sobre el primer término, el push y el pull, o el enfoque push o enfoque pull, o el sistema. Estos términos
Al enfoque tradicional se le dice enfoque tradicional o enfoque push o sistema push. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir empujar, push, empujar? Por ejemplo, uh, estás en una fila, ¿no? Con tu compañero y quieren avanzar, pero el primero se resiste, tiene un poco de resistencia. Entonces, ¿qué hace el que viene de atrás? Entonces lo empuja. Trata de avanzar, pero empujándose. Ese es el sistema, digamos, una analogía del sistema push. Y el sistema JIT se le dice sistema pull, que es tirar. Un ejemplo simple puede ser, cuando estás con tus compañeros al juego de la soga, si tu compañero de adelante sale vencido, esto arrastra a los demás y así consecuentemente el primero, el segundo, el tercero, ¿no? Este es un enfoque pull, enfoque tirar, ya. Habiendo dicho esto, pasamos a definir los ejemplos y sus características. Primer punto, primer cuadro. Digamos que tenemos lotes de 1000 unidades, ¿ya? Primero tenemos lotes de 1000 unidades. Tenemos cuatro fases en el sistema productivo, desde el inicio hasta el final de la producción. Este es el enfoque tradicional. ¿Y cómo se enfocaba antes? Mira, el enfoque tradicional decía ya, vamos a producir primero en el primer 1000 unidades, el primer lote de 1000 unidades. Para que pase la segunda fase, el tiempo aproximado es de 7 segundos por unidad. O sea, quiere decir, en total nos tomaría, para que pase del primero al segundo, nos tomaría aproximadamente a veces 7000 segundos, una hora tiene 7600, 7200, ya, un poco más de 8 horas, para cada fase, no, un poco más de 8 horas, disculpen, 2 horas, disculpen, para cada fase, 2 horas, que son 7200 segundos, que son 2 horas y un poquito más, digamos 2 horas. Para cada fase, para pasar del primer proceso de la primera fase a la segunda, nos tomaría 2 horas. Entonces, para las 4 fases nos tomaría 8 horas. O sea, para acabar el producto desde el inicio hasta el final, nos tomaría 8 horas en total, acabando las 4000 unidades. Por ejemplo, ya 1000 unidades a la primera fase, 2 horas. Después pasan a la segunda fase, 2 horas. Pero después siguen las 1000 unidades atrás. Recordemos que es un sistema push, que es empujar. Primero pasan las 1000 unidades, después pasan las siguientes 1000 unidades. Una vez que la primera unidad pasa a la segunda, vienen las 1000 unidades a la primera, así. Pero al acabar el sistema productivo, en total tendríamos 4000 unidades. Muy bien. Estas 4000 unidades, nos tomaría 8 horas producirlo. Habiendo dicho esto, ahora pasemos a dar una característica, a definir el sistema JIT, que es el sistema pull, que es tirar. ¿Cómo podemos hacer para reducir el tiempo? Esto es lo que se planteó Teichi Ono, ¿no? Lo que tuvo esa visión. ¿Cómo podemos hacer para reducir el tiempo de producción? Pues simple, en vez de producir 1000 unidades, por cada lote hay que producir una unidad por cada lote. Es decir, que por cada fase se va a requerir una unidad. O sea, en total, en el tiempo de producción, ya no tendríamos las 4000 unidades, no tendríamos 4 unidades. ¿Qué logras con esto? Con esto logramos primer problema, reducir el tiempo. Pero también cabe mencionar cómo vemos esto de reducir el tiempo. Un ejemplo, mire, digamos que cada unidad nos toma 7 segundos para cada fase. Entonces, si cada unidad nos toma 7 segundos, 7 por 4, 28, medios, como acá vemos
el tiempo de producción nos tomaría medio minuto, específicamente 28 segundos para producir, para pasar por las 4 fases, desde el inicio hasta el final del sistema productivo. Es decir, pasa la primera unidad, pero aquí ya no es el sistema empujar, sino es tirar. Jalar. Ajá, jalar. Gracias, profesor. Por ejemplo, si pasa la primera unidad de la fase 1 a la fase 2, entonces aquí ya no vamos a empujarlo, a obligarlo, digamos, a que pase sí o sí, sino que al pasar esta unidad a la segunda, entonces esta unidad, como ya está produciendo, entonces esto va a hacer que la unidad que viene en la fase 1 siga produciendo. O sea, si se produce esta unidad, si pasa de la fase 2 a la fase 3, entonces la unidad de la que viene en la fase 1 va a pasar a la segunda fase. Claro. Sin antes, digamos, así acabe, a ver, ¿cómo le explico? A ver, así no acabe, digamos, así no acabe. Si esta unidad no pasa, entonces esta unidad no va a avanzar, ¿ya? En síntesis lo que podemos decir es que nos va a tomar, de toda esta producción, nos va a tomar aproximadamente medio minuto, que son 28 segundos ya, medio minuto. Y en comparación de las 4.000 unidades que nos va a tomar producir aproximadamente 8 horas, acá nos damos cuenta que reducimos drásticamente el tiempo. ¿Y qué características vemos? Por ejemplo, si acá producimos 4.000 unidades y acá producimos 4 unidades, entonces tenemos una diferencia de 1000%. ¿Esto es 1000% en qué? Por ejemplo, 1000% en mantenimiento de inventario, el costo. Hay una gran diferencia de mantener 4.000 unidades a 4.004 unidades. Vamos a reducir el costo de una manera abrupta. Segunda diferencia, por ejemplo, ¿qué tal si el cliente necesita hacer una modificación en el producto? Quiere que, no sé, quiere que le pongamos, no sé, algo al producto, un valor agregado, algo que lo diferencie. Quiere cambiar el producto. Entonces, en el enfoque, en el sistema tradicional, no puedes. Claro, para poder agregar esa diferencia en el producto, ¿qué necesitamos? Necesitamos primero acabar todo el sistema productivo. O sea, necesitas acabar las 4.000 unidades para poder recién en las siguientes 4.000 que vienen agregar esa diferencia que quiere el cliente, esa característica. Pero en el sistema JIT no se hace eso, o mejor dicho, lo simplifica. ¿Qué podemos hacer? Entonces ya acabamos las 4.000, las 4 unidades, y en las siguientes 4 lo agregamos. Ahí tienes una gran diferencia de 4.000 a 4. Entonces no hay mucho riesgo. Es una gran característica. Y también otra característica muy importante es, por ejemplo, habíamos mencionado en los cuellos de botella, por ejemplo. ¿Qué pasa si es que en el sistema tradicional, por ejemplo, en la fase 3, estamos en la fase 3, y hay un desperfecto en la fase 1, ya sea en la maquinaria o en el producto? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que parar o quitar todas esas unidades. Pierdes tiempo. Pierdes tiempo en el almacenamiento y en el tiempo de producción. Pero en el sistema JIT no pasa eso. ¿Qué pasa si estamos en la fase 3 y hay un desperfecto en la fase 1? Entonces, aquí lo que se hace es
agregar, ¿qué estoy hablando? Ya, como hay un desperfecto, entonces, ¿qué hacemos? Paramos, como este sistema es un sistema de arrastre, entonces la unidad no va a avanzar. Si no se arregla este desperfecto, no se va a avanzar. Pero acá tienes ya una gran reducción. Ya no tienes 1000 unidades, sino tienes 4 unidades que se pueden mantener en stock. Otra vez hablamos del mantenimiento. Y no se acumula, no se origina un cuello de botella. A comparación de mantener 1000 unidades en cada proceso, a mantener una unidad en cada proceso. Siguiente punto. Como hemos hablado también, el riesgo. Por ejemplo, ¿qué tal si terminamos las 4000 unidades y lo almacenamos? Pero también hay ciertas, digamos, componentes, ciertas unidades con características similares en el almacenamiento que podemos confundirlos. Puede ser idénticas, pero son de tipos diferentes. Podemos mezclar esas 4000 con otras unidades. A comparación de 4 unidades, es más simple identificarlas y eliminas el riesgo de una manera considerable también. Y en su mayoría, eso es todo, profesor. Esas son todas las características, por favor. Si usted... Sí, está bien, está ¿Sí? completo. Yo creo que con ese cuadro ya se ha podido entender más lo que yo he presentado. Así que creo que es suficiente. Más bien vamos a dar lugar, por favor, a otro de tus compañeros. Ok, profesor, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, compañeros. Gracias, muy bien, muy bien, muy bien, claro, gracias. Paso a ¿A quién? A ver, no, tú, no, no, así, a ver. tú sal de tu pantalla para que pueda Sí. ingresar Ajá. tu otro compañero, por favor. Ya, así es. Doy paso a mi compañero que le toca el sistema MRP. Ajá, Sí. ya. El MRP, muy bien. Buenos días, profesor. Espera un momento, por favor. Sí, cómo no. Vamos a esperarlo. Ok, ¿aparece la pantalla? Sí, ya Ya. está cargado, sí, perfecto. Adelante. Ya, bueno, puede ver acá la carátula, ¿no? Somos 3 integrantes, ¿no? Y el tema que me toca a mí es el MRP, el Materials Requirement Planning, ¿no? Y como es un sistema de gestión de inventario, precisamente, quiero entrar en lo que es la definición de inventarios para hacer una introducción, ¿no? Como inventarios podemos entender a las existencias de los recursos que utilizan las empresas para conseguir sus objetivos, ¿no? Una definición más coloquial que le puedo dar es que los inventarios son dinero. Dinero, por ejemplo, que está en anaqueles, estantes o almacenes, ¿no? Y que tienen que estar en movimiento para que consigan beneficios. ¿Cuál es el propósito de los inventarios? Bueno, hay diversos propósitos, les voy a mencionar 3. Primero es cubrir la demanda, ya que esta no se conoce por completo, ¿no? Pero y tiende a variar, ¿no? Si bien podemos estimarla, no podemos conocer exactamente cuántas unidades de un bien será demandado. Por ejemplo, si es que yo vendo botellas de agua de 2 litros en una población de 250 personas, puedo asumir que las personas van a demandar 250 botellas de agua diarias, ¿no? Pero es un supuesto, ¿no? No puede ser dado por hecho, ¿no? Entonces, por eso están los inventarios. También puede ser solucionar los imprevistos, ¿no? Por ejemplo, pueden haber
haber problemas que se puedan suscitar en la cadena de suministros, dígase, imprevistos en el abastecimiento de insumos y materia prima. Por ejemplo, habíamos tomado en clase una pregunta de qué pasaría si una empresa que produce bebidas se queda sin suministro de botellas de plástico o vidrio. Entonces, esa empresa debería tener al menos en el inventario unas cuantas botellas para que pueda continuar con su producción, ¿no? Ahí también viene lo que es tener ítems en el inventario. Y por último, también reducir los costos de pedido, porque, bueno, es la lógica que mientras más grande sea el pedido, menor será el costo unitario. Bueno, hasta ahora he mencionado lo que son puntos buenos con respecto al inventario, ¿no? Sí, un aspecto ahí, Aldair, y para Dígame. todos, definitivamente es difícil tener a ciencia cierta cuál va a ser la cantidad exacta que tú puedes tener en tu inventario a razón de la demanda, porque muchas veces hay factores que te podrían, factores colaterales que te podrían cambiar, inclusive hasta lo que es las elasticidades cruzadas. Recordarán ustedes ese cruce entre la oferta y la demanda, que definitivamente puede cambiar de acuerdo a los escenarios. Entonces, al ejemplo que usted ponía de botellas, sí, tú puedes tener una proyección estándar de acuerdo a lo que el mercado de la demanda te lo está exigiendo, pero pueden suceder escenarios que te puedan cambiar o hacia arriba o hacia abajo y por consiguiente influye también sobre los inventarios iniciales previstos, ¿correcto? Sí. Muy bien, continuemos, Aldair. Ya. Ahora pasando a lo que son los sistemas de inventarios, ¿no? Son políticas a seguir para regular los niveles de inventario. Acá vienen dos términos importantes: el cuánto y el cuánto. El cuándo. Por ejemplo, el cuánto quiere decir un sistema de inventario más o menos me permite determinar cuántos ítems de cierto producto debo de mantener en el inventario. ¿Y cuándo es que debo de reabastecerme otra vez? ¿Y en qué cantidad me debo de reabastecer? Y ahora el problema de los inventarios. Bueno, les había mencionado 3 puntos para los cuales nos conviene tener cantidades de inventarios, ¿no? Pero el problema es que estos acarrean grandes costos, ¿no? Y que para mantener un inventario debemos de invertir grandes recursos financieros. Entre los costos que les voy a mencionar, ¿no? Y que están asociados a un inventario grande o pequeño son los siguientes, ¿no? Por ejemplo, los costos de pedido, ¿no? Que no, voy a seguir al siguiente porque ya lo conocemos. Los costos de configuración. Aquí me voy a detener un momento, que son los costos de mantenimiento, ¿no? Por ejemplo, en los costos de mantenimiento podemos encontrar los costos de espacio, el costo de oportunidad, el seguro, los impuestos, la merma, la obsolescencia. Y en lo que es, por ejemplo, la obsolescencia, ¿no? Es necesario manejar con cuidado las piezas que sean sensibles a ser obsoletas, ¿no? Principalmente en lo que es tecnología. Por ejemplo, los chips de las computadoras, por ejemplo, o procesadores, ¿no? Ya que existe el riesgo de quedarse con material que ya ha pasado de moda y de que, digamos, es obsoleto, ¿no? Quiero poner, por ejemplo, hablando de esto, ¿no? El ejemplo de los chips de computadora, ¿no? Los procesadores. Por ejemplo, el Intel Core i5, ¿no? En la 7ª generación tiene, por ejemplo, lo que es el 7200, ¿no? Y luego viene la que es la 8ª generación, que fue soltada en el 2017, que es la 8250, ¿no? Y ahora estamos en la 10ª generación de procesadores Intel. ¿Eso qué quiere decir? Que la 7ª generación, e incluso la 8ª, ya están obsoletos, ¿no? Entonces, esos procesadores, digamos, en este momento ya representan una pérdida para el que las tenga, ¿no? Y que deberán ser vendidas a precio, digamos, ganga, ¿no? Aunque también los costos de faltantes, ¿no? Eso más que nada tiene que ver cuando una organización tiene poco inventario, ¿no?
por ejemplo, si yo soy productor de vino, ¿no? Me piden cajas de ciertas cepas, por ejemplo, me piden cajas de, ya digamos, 100 cajas del vino Malbec, 100 del Merlot, 100 del Pinot Noir, 100 del Cabernet Sauvignon y 100 del Syrah, digamos, ¿no? Ya. Y 100 del Tempranillo, ya. Ya, entonces, digamos que yo no tengo 100 de las 5 primeras que he mencionado, pero no tengo 100 cajas del vino Tempranillo, ¿no? Entonces, el costo en el que yo debo de incurrir por no tener esas 100 cajas de la última cepa que he mencionado, vendrían a ser los costos de faltante, ¿no? Ya, en total, ¿no? Principalmente de los 3 costos, ¿no? Es que un inventario está valorizado, o sea, lo que cuesta un inventario es el 30% de su valor. Digamos, si el costo de un inventario vendría a ser $1.000.000, bueno, entonces esos costos que generan el inventario es el 30% de ellos, o sea, $300.000, que es un costo bastante grande. Por eso es que se busca tener los inventarios a un bajo nivel, ¿no? Para que esos gastos también, que son el 30%, no sean más grandes, ¿no? Como había mencionado antes, los inventarios vienen a ser dinero. El dinero que no es invertido, precisamente, es dinero que se pierde, ¿no? Por ejemplo, quiero poner acá un ejemplo, y es el dinero que puedas guardar bajo el colchón, por ejemplo, ¿no? Ese dinero no produce rentabilidad, ¿no? No es como si lo dejaras en el banco, ¿no? Porque existe lo que se llama la depreciación, y hay una fórmula en matemática financiera para calcular la depreciación, ¿no? Entonces, ese dinero que guardas, ¿no? Va a valer menos. Entonces, pasa lo mismo con los inventarios. Ese inventario que se queda ahí mucho tiempo, pues vale menos. Entonces, la empresa, en vez que hacerse más rica, se hace más pobre con la abundancia de inventarios. Quiere decir entonces que la maquinaria, por consiguiente, parte del inventario, también entra una depreciación, ¿correcto? Precisamente. Sí, por lo general esa depreciación puede estar hasta un 20% por año, que es lo que más o menos se estandariza. Ya está de la fórmula establecida, más o menos son 20% por año que va reduciendo los inventarios en lo que es maquinaria. Inclusive hasta un auto, ¿no? Un auto cuando sale de la tienda ya ni siquiera pasa el año, ya está en una depreciación del 20%. Imagínense ustedes. Ya, Sigamos. y claro, apostando a lo que se dice, por ejemplo, o sea, el nivel de depreciación varía, por ejemplo, en lo que es tecnología, computadoras, y en lo que, digamos, son maquinaria, ¿no? Digamos, un horno para que ordena productos de una panadería, ¿no? Se deprecia a un menor nivel que una computadora, por ejemplo, que hace un servicio relacionado a lo que es digamos, e-commerce, ¿no? Exacto. Inclusive también entre un país y otro puede haber otra variación de depreciación, ¿eh? En América suele suceder eso. Ah, sí, sí, sí. Sí, que sucede que, por ejemplo, otros países nos mandan productos que para ellos, o sea, que capital, ¿no? Que para maquinaria que para ellos ya está obsoleta, ¿no? Y nosotros lo Exacto. seguimos utilizando, ¿no? Exacto, por eso Claro, sí. hay esos carros que a veces vinieron de Estados Unidos con un choquecito o algo mínimo, y lo que hacían en todo caso, ¿qué cosa era? Era inmediatamente, como ya el seguro no cubría por la depreciación, lo cancelaban y le daban de baja. Entonces, los inversionistas peruanos en el sector automotriz, ¿qué cosa hacían? Agarraban y compraban esos carros ya como chatarra, como de perfecto, y acá venían, le daban su planchado, pintura, le cambiaban un par de cosas y casi lo vendían al precio del mercado bastante interesante. O sea, podían invertir $100 y ganaban por ese pase unos $1.000, $2.000. Entonces, la depreciación de algunos activos es totalmente distinta. Y ni vuelta que decirle en China, ¿no? En China la depreciación todavía es mayor, ¿no? Los chinos botan sus celulares de un mes a otro, porque tienen tanta tecnología que cambian como si nada de equipo de tecnología, ¿no? Porque ya está depreciado en el mercado. Muy bien, ¿qué más tenemos? Ok. Ya.
abordando más el tema de gestión de inventarios, ¿no? ¿Qué son los sistemas de inventarios, ¿no? Pues vienen a ser el conjunto de políticas y controles que supervisan los niveles de inventario, ¿no? Y nos ayudan a determinar, primer punto, cuáles son las cantidades o niveles que deben mantenerse, ¿no? Y cuándo hay que reabastecerse y de qué tamaño deben ser los pedidos, ¿no? Ahora, el sistema de gestión de inventarios varía, ¿no? O es más útil para diversos tipos de demanda. Si es que la demanda es independiente, y con demanda independiente quiere decir que no está sincronizada con los planes de producción, ¿no? Por ejemplo, la demanda de automóviles, por ejemplo, ¿no? No sabemos cuántos automóviles nos van a pedir, ¿no? Aunque eso se estima, ¿no? Entonces, para este tipo de demanda independiente, ¿no? El sistema, digamos, adecuado es la cantidad económica de pedido, ¿no? Y esos son definidos como modelos clásicos, ¿no? Y ahora para la demanda dependiente, que está relacionada a la demanda independiente, por ejemplo, les estaba mencionando el ejemplo de los autos, ¿no? Sí se conoce, o sea, si voy a producir una cantidad de autos que digamos sea 100.000, entonces voy a necesitar 400.000 neumáticos, ¿no? Entonces esa es la demanda dependiente, ¿no? Uh-huh. Porque están, porque dependen de una otra forma toda la cadena, depende una de otra. Y si no hay un elemento, te descompone todo el proceso. Por eso depende una de otra, ¿correcto? Correcto, sí. Ya, entonces para la demanda independiente son dos métodos o sistemas que se utilizan con mayor frecuencia, ¿no? Que es el planificación de requerimientos materiales, el MRP, y el Kanban, ¿no? Bueno, el Kanban ya lo ha mencionado mi compañero, ¿no? Pero en ambos casos podríamos decir que el MRP se desarrolla en los sistemas de empuje o push, y el Kanban en los sistemas por arrastre o pull. Exacto. Sí. Ya, ok. Acá tenemos un diagrama en el que les puedo mostrar, o sea, cuál es el mejor modelo para manejar el inventario, ¿no? Y podemos ver que en una tienda detallista, o sea, las minoristas, ¿no? O en un almacén es mejor utilizar la cantidad fija de pedido, el periodo de tiempo fijo, ¿no? Ya que es necesario en esos casos tener el artículo en existencia. Por ejemplo, en un supermercado, en una tienda, ¿no? Es necesario que el cliente acceda al producto en ese momento, entonces es necesario esos sistemas de gestión de inventarios. Ahora, ¿para qué nos sirve exactamente el MRP? ¿No? Pues en lo que sería una planta de manufactura, o por ejemplo, cuando se tiene materia prima. Uh-huh. Tiene un ejemplo. Ya. ¿Convendría más un MRP en lote o en serie, Aldair? En lote, si no me equivoco. ¿Por qué? ¿No es así? ¿Por qué? Porque, a ver, cuando es en serie, cuando es en lote, si no me equivoco, no se incurren en gastos de configuración, ¿es así? Bueno, ya tenés un gasto fijo determinado, porque todo ya es lo mismo. Claro. Claro, y va más por el tema del lote, porque hay una dependencia de todo lo que ya tienes totalmente planificado. Para eso el PCP, el planeamiento de control de la producción, te va a decir tanto cuánto vas a necesitar en este lote. Entonces recuerda que el MRP se aplica para una demanda dependiente, ¿no? Dependiente. Sí. Y esa demanda dependiente ya la tienes tipificada a razón del monto y la cantidad que vas a producir, ¿no? De acuerdo, hacemos el programa maestro de producción, ¿no? ¿Sí? Claro, y ese programa maestro de producción que te da el MRP es lógicamente la cantidad de lote que vas a vender. ¿Correcto? Okay. Sí. Muy bien. Bueno, en este caso le agradezco los aportes que usted puede hacer porque me permite enriquecer mis conocimientos y también esclarecer las dudas que pueda tener sobre el tema, ¿no? No, y de eso se trata, Aldair. Por eso las exposiciones siempre las vamos a hacer juntos. Ustedes no van a estar solos, yo por eso estoy con mi micrófono abierto constantemente. Si encuentro algo, intervengo, participo, aporto y de otra forma complemento, ¿no? Que ese es el objetivo para todos. Muy bien, Aldair, continuamos entonces. El MRP es necesario para un proceso de una demanda dependiente
que permite establecer la mejor optimización en una producción por lote. ¿Correcto? Ok. Continuamos. Bueno, viendo lo que es la definición del MRP, ¿no? Bueno, es un sistema, ¿no? Aquí pueden ver la definición en inglés, o sea, de las siglas, Material Requirements Planning, ¿no? Y es un sistema basado en la planificación del proceso de producción y el control de inventarios, ¿no? Es un sistema también que ha ido en evolución, ¿no? Por ejemplo, MRP, MRP2, y ha llegado a lo que es la ERP, ¿no? ERP vendría a ser Enterprise Requirements Planning, ¿no? Eso lo vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Exacto. También tenemos lo que son los software de MRP, ¿no? Por ejemplo, SAP, Fishbowl, NetSuite. Por eso, permíteme ahí, por eso era importante que ustedes sepan este concepto, porque hoy en la actualidad, las empresas utilizan, por ejemplo, el SAP. Cualquier software SAP es relacionado al MRP, a este planeamiento que debe utilizar el requerimiento de todos los materiales y encaja y concatena todo el sistema, todo un enfoque sistémico de la empresa. Fíjate tú, qué importante, y cómo sale este software con el MRP. Entonces, ahorita en la actualidad, ahorita, ustedes busquen ahí el SAP dentro, ¿qué empresas utilizan software SAP? Busquen ahorita, naveguen, se van a quedar sorprendidos, ¿no? Que es parte justamente del sistema de NRP, ¿no? Porque tiene que haber un proceso de planificación en toda la línea, en todo el proceso productivo, y que permita, lógicamente, un control de inventarios más óptimo, ¿no? Muy bien, continuemos en la DIR, ¿qué más tenemos? Abordando un poco en lo que tiene que ver la historia del MRP, ¿no? Podemos ver que comienza en la década de los 60, ¿no? Cuando aparecen las primeras computadoras, ¿no? Y tiene que ver con el fracaso de los modelos clásicos en la gestión de inventarios, ¿no? Que estos métodos particularmente eran útiles, como les he mencionado anteriormente, cuando es demanda independiente, ¿no? Ajá, claro. Pero en lo que es demanda dependiente, ¿no? Digamos que no se podía, ¿no? Entonces por eso es que viene ese MRP. Y ahora, esto fue desarrollado principalmente en los años 70, ¿no? Y gozó de una gran acogida debido básicamente a que estaba... tenía una sólida base teórica, ¿no? Y también porque uno de los primeros software que abordaron esto fueron los Copics. Y también debido a la publicidad que tenía, ¿no? Con respecto a la evolución que había mencionado, por ejemplo, en esta contamos con el MRP, ¿no? Y cada etapa de esto, como que engloba a la otra, ¿no? MRP de bucle cerrado, MRP2 y la ERP. Y más que nada con eso es que se busca integrar todos los procesos, o sea, de producción en la organización. Por ejemplo, en el MRP, por ejemplo, 2, por ejemplo, que viene a ser, digamos, en los años ya casi los 80, ¿no? Se busca integrar lo que es producción, inventarios, compras, contabilidad, ¿no? Finanzas, ¿no? Y todo esto para que se pueda tener en una sola base de datos, ¿no? Y para que toda la información que entra en la organización no sea centralizada y que se pueda llegar a todas las áreas funcionales de la empresa. Ya, aquí tengo unas 4 características que he rescatado del MRP, ¿no? Primero, por ejemplo, es que está orientado a los productos, ¿no? Ya que planifica las necesidades de los componentes, ¿no? Partiendo más que nada, o sea, de los productos finales que se van a producir. Número 2, que establece... Ahora, perdón, antes que pasemos, cuando hablamos de la orientación de los productos,
sería bueno precisar a qué parte del producto. En todo caso, te pongo el contexto, pero ¿a qué parte del producto? El producto final debería ser. Claro, pero hay que recordar algo, ¿no? El producto pasa por unas etapas, ustedes lo deben también haber visto y en marketing, lo deben estar analizando. A algunas características físicas del producto o al beneficio como tal del producto o a un valor agregado que te pueda dar el producto. Entonces, ¿a qué se orienta esta característica de un ERP? Definitivamente está orientado a las características físicas, a todos los atributos que pueden estar dentro de la línea de producción. ¿Para qué? Para que al momento de que ya entregues o despaches o realices la efectividad de tus pedidos, ya tengan las características, inclusive hasta desde el empaque, la presentación, la forma, el tamaño, el diseño, el color. O sea, para eso te está ayudando justamente la utilización de esa planificación, de toda la gestión de inventarios que vas a tener para el complemento del producto. Básicamente ahí está la principal característica. No obstante, las otras también son importantes, ¿no? Pero hay que rescatar que está orientado a las características físicas tangibles, sobre todo tangibles, que puede tener el producto en el proceso o en su línea de producción, ¿correcto? Ok. Ya, la segunda característica es que establece fechas de emisión y entrega de pedidos, ya que en el MRP, por ejemplo, pues ya se sabe, o sea, se calcula más o menos el tiempo en el que van a llegar los insumos que se van a utilizar. Entonces, mediante eso, ya pueden saber en cuánto tiempo, el tiempo de entrega de los insumos, más el tiempo de elaboración de los productos que se desean realizar. Entonces, ya se sabe más o menos en cuánto tiempo se va a entregar el pedido al cliente. Ya, por eso fíjate qué importancia, ¿no? O sea, acá no hay que determinar el más o menos, porque inclusive yo le ponía el caso, mi estimado Aldair, el caso de Coca-Cola, ¿no? Realizó un estudio de tiempo y seguimiento real al momento de entregar sus pedidos de despacho en sus zonas, en sus puntos de venta, ¿no? Entonces, eso sí ya tiene una cantidad, una cifra, un promedio estándar al cual ellos pueden sacar que en 8 horas pueden repartir, por ejemplo, a 140, 150 puntos de venta. Lo que quiere decir entonces que esta planificación de todo el inventario inclusive está al momento que el camión de Coca-Cola sale con 300 cajas de gaseosa y esas 300 cajas de gaseosa ya se han descargado de almacén. Entonces, al momento de descargarse de almacén ya pasó a tu gestión de inventarios, lo que quiere decir que planta debería estar preocupado en reponer esas 300 cajas que salió del camión 1. Entonces, fíjate cómo se va amarrando esa entrega de los pedidos, ¿no? ¿Y por qué? Porque estás llevando, no sé, gaseosa de litro, gaseosa de 380, gaseosa de medio litro, está llevando packs, etcétera. Entonces, a esas características que ha planificado tu producto, tienes que también establecer la característica de la infraestructura de tu pedido, el despacho, el traslado. Y de una vez que tú haces ese traslado del pedido como tal, ya toda la cadena abastecedora ya está debidamente relacionada, ya está informada. Antiguamente se esperaba a que el camión, por ejemplo, llegue a la planta. Hoy no. De una vez que ya sale el camión con el pedido ya registrado, inmediatamente que hacen clic de despacho a pedido, ese clic de despacho de pedido ya está en planta, ya está en finanzas, ya está en contabilidad, ya está registrado ese inventario y ya está cuantificado. Quiere decir que esas 300 cajas que han salido en distintas presentaciones tienen un costo, tienen un precio y tienen definitivamente la parte cuantificable para finanzas. Y ya saben cuánto debe de ingresar a razón de esas 300 cajas que han optado por tu pedido. ¿Ya? O sea, así se va dando en forma integral todos estos elementos, ¿correcto? Aldair, te voy a tener que cortar ahí con las disculpas del caso porque ya estamos terminando la sesión y tengo que pasar lista. Y eso ahorita sí me está haciendo un dolor de cabeza porque no hemos podido pasar lista. Te agradecería, Aldair, que desconectes por favor tu pantalla para poder yo ingresar también un ratito a la plataforma. Profesor, buenos días. Sí, ¿quién habla? Ivette.
Hola Ivette, ¿cómo estás? Qué Profesor, gusto en saludarte. Dime, buenos ¿alguna días. pregunta? ¿Cómo No, estás? sí, ya la lista yo ya la pasé. Ah, ya la pasaste, pero tengo que ingresar al sistema. Me están pidiendo que me meten en el sistema y por algún motivo el sistema se está poniendo un poco exquisito y voy a confirmarlo en este momento, Ivette. Pero ¿qué Ok. más, Ivette? Dime, ¿qué más, Ivette? No, eso quería decirle, que ya la lista ya está lista, todos han asistido. Ya. ¿Todos han asistido ahora? Sí, sí, la he visto. Mira, ¿por qué les ha dado día por asistir a todos? A ver, vamos a ver si es que eso es cierto. Solo un alumno que no lo encuentro, que es Fran Santillán. A ver, vamos a ver entonces. Entonces no fueron todos. Alcalde, ¿está? Presente, Alcalde, profesor. Buenos días. Apasa, Presente, profesor. Aquino, Presente. Caguana, Presente. Castillo, Presente. De la Cruz, Presente, profesor. Delgado. Presente, profesor, buenos días. Estares, ¿cómo está, señorita Delgado? Estares, Presente, profesor. Nicole, perdón, Fernández, Presente, profesor, buenos días. ¿cómo está? Buenos días. Gordillo, Presente, profesor. muy bien, ¿cómo está? Indigoyen, Presente, profesor. Jancachagua, Buenos días, profesor, presente. ¿cómo está, señorita Jancachagua? Juárez, Patricia, Presente, profesor, buenos días. ¿cómo está, Patricia? Hoy día no has hablado para nada, Patricia. Lazarte, Yajaruna, Presente, profesor. Yatas, Presente, profesor. López, Karen, Montes. Profesor, acá estoy en Lazarte. Presente, profesor. Bueno, tiene que estar más atento, señor Lazarte, por favor. Me va a poner que nada, bueno, que voy a justificar como tardanza, por favor, ¿no? Roberto Montes, Presente. Olivares, Profesor, disculpe, dijo López Montes. no he dicho López Profesor, Bernaola. A ver, perdón, no López dijo completo, Bernaola. pensé que era López Montes. López Bernaola, ¿es usted? Ajá, presente, profesor. Muy bien. Presente, sí. Montes, Olivares, Presente, profesor. Roque, gracias. Roque, Presente, profesor. Salas, Santillán, Santisteban, Presente, Profesor, profe. tuve un problema con Sosa, la actividad. Salas. un ratito, por favor. Presente. Sotelo, Presente. Presente, profesor. Sudario, Presente, profesor. Tixe, Presente, profesor. Tinoco, Presente, profesor. Valdivia, Presente, profesor. Valenzuela, Vega, Buenos días, profesor, presente. ¿cómo está? Buenos días. Villar, Presente, profesor. muy bien. Listo. Profesor, disculpe. Sí, dígame. Soy Salas, no podía activar mi micrófono. Pero sí estoy Ya. presente. Bueno, le voy a agradecer que cuando está con el problema del micrófono, por favor, en todo caso, mediante un WhatsApp, ¿ya? O un chat. Perdón, mediante el chat, ¿ya? Muy bien, No, vamos profesor, a ir disculpe. terminando. Profesor. Ya, gracias. Sí, Claver. Profesor, disculpe la Perdón, interrupción. faltas tú. Sí, por Sí, favor. estoy olvidando de ti. Claver, tú estás en la otra sección. En la otra lista, sí, profesor. ¿Cierto? Sí, y es el único que está en la otra lista. Siempre me olvido, mil disculpas, claro. Bueno, vamos a ir terminando entonces la reunión. La próxima clase debemos estar ya terminando con el grupo número 1 y de ahí debemos ya continuar con el grupo número 2. La próxima clase debe ser el día jueves en nuestro horario normal. ¿Es correcto?
¿Sí? Sí, Por favor, profesor. confírmame. Ivette. Sí, ¿Sí? profesor, sí. Muy bien, ya te anoté clave. Ya Ok, está. profesor, gracias. Muy bien, estimados señores, le doy las gracias por su participación en el día de hoy. Nos estamos viendo el día jueves en nuestra siguiente clase. Muchas gracias por su atención. Buen